Territorio de Nuevo México, 1874. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Una brisa suave llevaba consigo el aroma del mezquite y la salvia silvestre, rozando con ternura el pequeño huerto de plantas medicinales que Mara Ellsworth cuidaba como un tesoro. Sus manos, curtidas por el sol y la tierra, trabajaban la tierra con la precisión de alguien que había hecho del remedio natural su forma de vida. Se apartó un mechón de cabello oscuro que le caía rebelde por la frente, y alzó la vista hacia las montañas lejanas, cuyos picos se teñían de púrpura y oro bajo el cielo inmenso y azul. 5 años habían pasado desde que su familia en Virginia la echó con el vientre abultado, y la palabra vergüenza grabada en su espalda. 5 años desde que, con nada más que su fuerza y un cuaderno de cuero lleno de recetas y notas médicas, comenzó una nueva vida. «¡Mamá, mira!», gritó Elia, su hija de 6 años, desde la entrada de la casita de adobe. Sostenía un dibujo tembloroso de orgullo. Saltando entre piedras, con sus rizos oscuros bailando, corrió hasta su madre. «Somos nosotras en la casa», dijo, mostrando su obra con una sonrisa tan pura que le aflojó el alma a Mara. Ella se limpió las manos en el delantal antes de agacharse a ver el dibujo. «Es precioso, mi pequeña», susurró, acariciando con un dedo las líneas torpes pero llenas de amor. Elia tenía los ojos de su padre, marrón profundo, con destellos dorados. Era lo único que quedaba del hombre que prometió mundos, y desapareció cuando más se le necesitaba. Mientras Mara recolectaba salvia, su hija la seguía con 1000 preguntas. «¿Cuándo tendrá su bebé la señora Quintana?» «Muy pronto», respondió Mara. «Por eso recojo suministros extra». Su reputación como partera y curandera había crecido en la región. Campesinos mexicanos, algunos colonos americanos y, de vez en cuando, miembros de tribus apache que acudían con respeto cuando sus propios remedios no bastaban. Al caer la tarde, compartían una cena sencilla en su pequeña cocina cuando Mara notó que Elia apenas tocaba la comida. Sus mejillas, normalmente sonrosadas, estaban pálidas bajo la luz de la lámpara. «No me siento bien, mamá», susurró la niña, recostándose contra ella. La noche se convirtió en una pesadilla. La fiebre subió con rapidez, quemándole la frente, el cuerpo temblando bajo las mantas que Mara apilaba con desesperación. Ninguna de sus infusiones, compresas frías ni mezclas con miel daban resultado. Recorrió frenética las páginas del viejo cuaderno buscando alguna respuesta, mientras la respiración de su hija se hacía más pesada. «Resiste, por favor», murmuró, besándole la frente húmeda. «Voy a encontrar algo, te lo prometo». Con las primeras luces del alba, Mara preparó su salida. Recordaba haber oído a Alma Quintana hablar de una flor rara que solo crecía cerca de una cascada escondida en Cañón Coyote. Sello dorado mezclado con una flor azul que brotaba donde nacían aguas puras de montaña. El viaje tomaría casi todo el día, pero no tenía elección. Pidió a su vecina, la anciana Etta Roslin, que cuidara de Elia. La mujer, con su rostro lleno de grietas sabias, le tomó las manos con fuerza. «Ten cuidado», le dijo con tono grave. «Han visto apaches por esa zona. El mes pasado hubo problemas con los soldados». «Tendré cuidado», prometió Mara, escondiendo un pequeño cuchillo en su bota. El sol subía cuando ella comenzó a caminar por el sendero pedregoso, cada paso impulsado por el amor y el miedo. Después de horas subiendo entre peñascos y matorrales, el murmullo del agua le susurró esperanza. Atravesó un estrecho paso entre rocas rojas y lo vio. La cascada caía en un pozo cristalino rodeado de vegetación salvaje, pero no fue el paisaje lo que le robó el aliento. Allí, bajo el agua, de pie hasta el pecho, estaba un guerrero apache. Mara se encogió instintivamente contra la piedra, oculta en las sombras. El hombre, de piel cobriza y cabello negro largo que le cubría los hombros anchos, se bañaba con movimientos lentos, casi sagrados.
Tatuajes desconocidos decoraban sus brazos. Había algo en él. No era miedo lo que sentía, era respeto. La forma en que pertenecía al paisaje, como si fuera roca, río y aire al mismo tiempo, la dejó inmóvil. Cuando él giró ligeramente, ella pudo ver su perfil. Mandíbula firme, pómulos altos y unos ojos que parecían contener el mismo misterio del agua. Tenía que irse. Tenía que encontrar la flor. Pero se quedó, atrapada en ese instante que parecía eterno. Al intentar retroceder, su pie rozó una piedra suelta. El sonido rebotó en el cañón como un disparo. El guerrero se volvió en un segundo, sacudiendo el agua de su melena. Buscó su cuchillo, que no estaba, y entonces simplemente se quedó erguido, sin cubrirse, sin miedo, escudriñando las rocas. Sus ojos se encontraron, y Mara no pudo respirar. No era amenaza lo que transmitía su mirada, sino algo más profundo. ¿Reconocimiento? Él no se movió. Solo la observó con tal intensidad que le hizo estremecer el alma. Intentó decir ella, pero la voz no salió. Solo oía su corazón galopando como un caballo salvaje. Un ave cantó desde lo alto y el hechizo se rompió. Mara giró y huyó, tropezando entre piedras, con el rostro ardiendo de vergüenza. Y algo más que no supo nombrar. Solo cuando estaba lejos, jadeando, se dio cuenta de que había olvidado buscar la medicina. «Maldita sea», murmuró Mara, forzándose a regresar sobre sus pasos. Elia la necesitaba valiente, no temerosa. Cuando volvió a la cascada, el guerrero ya no estaba. Apurada por el tiempo, Mara encontró la planta de sello dorado junto a la orilla del agua, pero la flor especial seguía sin aparecer. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las peñas, la desesperación se le metía en los huesos. No podía volver con las manos vacías. No con su hija en ese estado. ¿Buscas medicina?, dijo una voz profunda a sus espaldas. Mara se giró con sobresalto, resbalando casi sobre las piedras mojadas. Allí estaba él, el guerrero apache, ya no desnudo. Ahora llevaba pantalones de gamuza y un chaleco sencillo. Su cabello oscuro recogido hacia atrás. Su inglés, aunque teñido de acento, era claro como el agua. «¿Cómo supiste?», comenzó a decir ella. «Tus manos», respondió él señalando sus gestos. «Son manos de curandera». Mara se enderezó, alzando el mentón. «Mi hija está enferma», dijo con firmeza. «Me dijeron que aquí crece una flor azul capaz de romper fiebres fuertes». Él la observó en silencio largo rato. «La flor que buscas ya no crece aquí. La sequía ha sido larga», dijo con serenidad. Pero antes de que la esperanza de Mara se derrumbara del todo, continuó. «Aún vive al otro lado del cañón. Por favor», suplicó Mara con la voz ahogada por la urgencia. «La necesito». «¿Por qué habría de ayudarte?», preguntó él. Su rostro era una máscara impenetrable. «Tu gente solo trae ruina a la mía. ¿Yo?». Mara vaciló. No podía negar lo que era, pero se obligó a decir. «Solo soy una madre que intenta salvar a su hija». Algo se suavizó en los ojos del apache. «¿Cuántos años tiene?». «6», susurró Mara. El guerrero no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se alargó como un filo tenso. Pero al final, asintió con la cabeza y dijo simplemente: «Sígueme». Avanzaron por un terreno que Mara jamás se habría atrevido a cruzar sola. Apretando los labios, reunió su valor. «¿Tienes nombre?», preguntó, tras unos minutos de marcha. Él miró por encima del hombro. «Tahan». «¿Qué significa?». «Fuerte». «Yo me llamo Mara Ellsworth». «Mara», repitió él pronunciándolo de forma extraña como si lo hiciera suyo. «La mujer blanca que trae niños al mundo». Ella se sorprendió. «¿Sabes quién soy?». «Mi pueblo conoce a todos los que viven en estas tierras», contestó Tahan con calma, «incluso a los que creen estar escondidos».
Llegaron a un rincón oculto, alto entre las rocas del cañón. Allí, Tahan señaló una grieta de la cual emergía un racimo de flores azules, delicadas como suspiros. Lágrimas del cielo, dijo. Solo 3 pétalos. Más que eso, y mata en lugar de curar. Mara las recogió con sumo cuidado y las guardó en su bolsa de cuero como si fuesen joyas sagradas. Gracias, murmuró con sinceridad, desde lo más hondo de su alma. Tahan asintió una sola vez. ¿Desde cuándo arde la fiebre?, preguntó. Desde ayer. Estas flores quizás no basten, dijo él. Hay otro modo, pero... ¿Pero qué? Sus miradas se cruzaron. Tienes que confiar. El sol pintaba los riscos de rojo y oro mientras descendían el cañón. Tahan se movía como un espíritu del monte, ligero y silencioso sobre un terreno que para Mara era traicionero. De vez en cuando se detenía para recoger cortezas, raíces, hojas. Todo lo iba guardando en una pequeña bolsa colgada a su cintura. Estas plantas reforzarán las lágrimas del cielo, explicó cuando notó que ella lo miraba. La fiebre viene del agua contaminada. Muchos niños han enfermado este año. Las sombras crecían, y con ellas la ansiedad de Mara. Tengo que volver con Elia. Vamos más rápido por aquí, dijo Tahan, desviándose hacia un sendero invisible. Es un atajo que mi abuelo me enseñó. Y cumplió su palabra. Alcanzaron el límite del terreno de Mara justo cuando las primeras estrellas empezaban a brotar en el cielo. Al ver la casita de adobe con luz en las ventanas, a Mara se le llenaron los ojos de lágrimas. Etta Roslin salió al oír los pasos. Se detuvo en seco al ver a Tahan. Sus ojos se agrandaron y se persignó sin decir palabra. ¿Cómo está Elia?, preguntó Mara, bajando del caballo con las piernas temblorosas. Sin cambios, respondió Etta, sin apartar la vista del apache. La fiebre sigue ardiendo. Dentro de la casa, Elia yacía pequeña y frágil sobre la cama, sus rizos oscuros pegados a la frente sudorosa. Respiraba en jadeos suaves. Su piel ardía al tacto. El corazón de Mara se encogió al verla así. «Mamá», susurró Elia, los ojos brillantes pero perdidos. «Estoy aquí, mi amor», dijo Mara, arrodillándose a su lado y acariciándole el cabello con ternura. «He traído la medicina. Te vas a mejorar». Tahan permanecía en el umbral, su silueta alta recortada contra el cielo nocturno, como un guardián llegado del viento y la tierra. Etta Roslin se quedó rondando cerca, nerviosa, como si no supiera si debía dejar sola a Mara con aquel guerrero apache. «Todo está bien, doña Etta», dijo Mara sin apartar la vista de su hija. «Él es Tahan. Sabe cómo curarla». La anciana vaciló, mirando de reojo al hombre, pero al final asintió con gesto lento. «Rezaré por la niña», susurró mientras se envolvía en su chal. En la puerta, se detuvo un segundo. «Ten cuidado, hija», murmuró, y luego desapareció en la oscuridad. Solas en la casa con Tahan y Elia, Mara sintió una mezcla extraña de temor y esperanza. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con voz baja. Tahan se acercó con respeto, sin prisas, y se arrodilló al otro lado del lecho, observando con atención el rostro febril de la niña. «Primero, preparar la medicina», dijo. Sacó de su bolsa las lágrimas del cielo y las plantas que habían recogido en el camino. «Agua. Olla limpia». Mara se movió de inmediato, proporcionando todo lo necesario. Juntos prepararon una mezcla amarga sobre el fuego de la cocina. Tahan machacaba hojas, medía raíces con los dedos, murmurando oraciones en su lengua ancestral. Mara lo miraba sin entender, pero sintiendo la fuerza en cada palabra que él dejaba flotar en el aire. «Ahora hay que enfriar su cuerpo mientras el remedio hace su trabajo», explicó él, con ojos oscuros y serios. «Paños fríos. Cambiarlos a menudo». Pasaron la noche trabajando sin descanso. Mara administraba la medicina,
y Tahan colocaba trapos húmedos sobre la frente, el pecho y las muñecas de Elia. Le enseñó a presionar puntos específicos en los pies de la niña para acelerar el efecto del remedio, y entonó canciones suaves, rítmicas, que parecían calmar los espasmos del cuerpo pequeño. Al amanecer, la fiebre finalmente cedió. La respiración de Elia se volvió tranquila y su cuerpo, por fin, descansó. Mara, exhausta, no pudo contener las lágrimas. «Ya se va a sanar», dijo Tahan en voz baja. «Lo peor ha pasado». «No sé cómo darte las gracias», susurró Mara, sabiendo que un simple «gracias» no bastaba. Tahan negó con la cabeza. Ningún niño debería sufrir cuando hay cura. Se puso de pie y recogió sus cosas. «Debo irme antes de que salga el sol. No es seguro que me vean aquí». Mara sabía que tenía razón. Un apache hallado en casa de una mujer blanca no saldría con vida, sin importar su intención. Y sin embargo, le dolía verlo marcharse. «Espera», dijo ella, acercándose a su estante de medicina. Eligió varios paquetes con hierbas y mezclas que podrían ser útiles para su tribu. Plantas que tal vez ellos no tenían. «Toma esto. Para el curandero de los tuyos». Tahan aceptó el regalo con solemnidad. «Tú tienes saberes que podrían sanar a mi pueblo. Yo he compartido los míos para tu hija». Sus ojos la buscaron un momento más. «Quizá no sea esta nuestra última vez, Mara Ellsworth», y sin decir más, se perdió en las sombras previas al alba. Mara permaneció en la puerta hasta que su silueta se desdibujó entre los árboles de enebro. Algo dentro de ella había cambiado, aunque aún no supiera darle nombre. Una conexión se había formado, un puente entre dos mundos separados. Todo había comenzado en una cascada, y ahora se consolidaba en el calor de un hogar donde una niña respiraba sin fiebre. Mara se sentó al lado de Elia, acariciando sus rizos húmedos, recordando aquella primera mirada con Tahan al borde del agua. «El curandero de manos fuertes», murmuró, repitiendo sus palabras. Fuera, los primeros rayos del sol tocaban las rocas rojas de Nuevo México, iluminando un mundo lleno de peligro. Y también de esperanza. 3 días después del encuentro en la cascada, la luz de la mañana entraba por la ventana, bañando el suelo de madera con su calor. Elia estaba recostada entre almohadas. El color había vuelto a sus mejillas, y bebía alegre un poco de caldo que su madre le ofrecía. La fiebre que casi se la llevó había desaparecido, tras la mezcla que Mara había dado. Sello dorado, lágrimas del cielo y aquella pasta amarga preparada por Tahan. «¿Él va a volver?», preguntó de pronto Elia, con ojos oscuros llenos de curiosidad. «¿Quién, mi cielo?», respondió Mara, aunque ya sabía bien a quién se refería. «El hombre del cabello largo», dijo Elia, dejando a un lado el cuenco. «El que cantó cuando los malos sueños venían». Mara se quedó congelada. Ella no se había separado de su hija en toda la enfermedad, salvo para preparar los remedios. No lo había visto regresar. Y sin embargo, ¿él estuvo allí, cantándole a su hija? ¿Lo recuerdas?, preguntó en voz muy baja. Elia asintió. Sus canciones eran distintas, como si hablaran el viento y el agua. Hacían que las sombras feas se fueran. Mara le apartó un rizo de la frente, sorprendida por ese lazo que parecía haberse tejido entre su hija y el apache. «No sé si volverá», respondió con sinceridad, pero en su corazón ya sentía que sí. 3 noches después, mientras Mara colgaba la ropa limpia detrás de su casa, sintió su presencia antes de escucharlo. Al girarse con lentitud, lo vio. Tahan estaba parado al borde de su terreno, tan inmóvil como los enebros que lo rodeaban. La luz tenue del atardecer dibujaba sombras en su rostro, resaltando sus facciones firmes contra el cielo que se oscurecía. ¿La niña?, preguntó simplemente. «Está bien», respondió Mara con la voz quebrada sin querer. «Gracias a ti». Tahan asintió una vez. Por un instante, su expresión estoica se suavizó.
En sus manos traía un pequeño paquete envuelto en cuero suave. Más medicina. Por si hay una próxima vez. Cuando Mara se acercó para recibir el obsequio, notó la tensión en los hombros de él, la forma en que sus ojos no dejaban de vigilar el horizonte. «Estás corriendo un riesgo al venir aquí», murmuró ella. «¿Sí?» No explicó más. No hacía falta. Ambos sabían el peligro que implicaba para un apache acercarse a un asentamiento de blancos, incluso uno tan aislado como el de ella. «¿Por qué?», preguntó Mara, sin entender del todo qué lo había impulsado a volver. Los ojos de Tahan la estudiaron como si miraran más allá de su rostro, como si buscaran algo dentro de ella. «No corriste a los soldados cuando me viste en el agua, no gritaste», dijo, pausado, buscando las palabras justas. «Miraste, sin miedo». «Tenía miedo», admitió Mara, recordando su corazón desbocado junto a la cascada. «Pero no de mí», dijo él con calma absoluta. «Tenías miedo de lo que sentías». El rubor subió a las mejillas de Mara. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver la confusión que había sentido aquel día y las ideas prohibidas que desde entonces no la dejaban dormir? Antes de que pudiera decir algo, la voz de Elia sonó desde la puerta. «Mamá, ya terminé mis letras». La niña se detuvo al ver a Tahan, pero no mostró miedo. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. «¿Volviste?» Para sorpresa de Mara, la expresión severa de Tahan se suavizó al mirar a Elia. Se agachó para quedar a su altura, aunque mantuvo una distancia respetuosa. «Ahora eres más fuerte», dijo él. Elia asintió con seriedad. «Mamá dice que tú me ayudaste a curarme». «La medicina de mi pueblo y el conocimiento de tu madre, juntos», corrigió él. Sacó de su bolsa una pequeña figura de madera tallada, un caballito con marcas delicadas. «Para tu espíritu valiente». Los ojos de Elia brillaron al recibir el regalo, girándolo entre sus manos pequeñas como si fuera un tesoro. «Gracias. ¿Quieres ver mis dibujos?» «Elia», intervino Mara, dudando si debía permitir tanta cercanía. «Está bien», dijo Tahan, incorporándose. Miró a la niña y añadió, «Quizá en otra ocasión». Cuando Elia entró de nuevo a la casa, con cierta tristeza en la mirada, el silencio se volvió espeso entre ellos. Mara fue quien habló primero. «Desde lo de la hacienda de los Braddock, la caballería ha aumentado sus patrullas. No es seguro que te vean aquí. ¿Te preocupa mi seguridad?», preguntó él sorprendido. «¿Sí?», confesó Mara sin esperarlo. «Doña Eta sabe que fui a la cascada. Si te viera aquí...» Tahan asintió, comprendiendo. «Ese agua es sagrada para los míos. Voy allí a rezar, a recordar las enseñanzas de mi padre». Tras un momento, añadió, «Dentro de 4 días, cuando la luna esté a la mitad, si deseas conocer más sobre nuestras formas de sanar». Era una invitación, una que las reglas, la prudencia y el sentido común le exigían rechazar. Y sin embargo, Mara pensó en Elia, en cómo su medicina había fallado, y la de él había salvado a su hija. 4 días, dijo asintiendo con seriedad. Había sellado con esas palabras un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, cuando la media luna colgaba baja en el cielo, Mara avanzaba con cuidado por el estrecho sendero hacia la cascada. Había dejado a Elia dormida bajo la vigilancia atenta de doña Eta, diciendo que tenía que asistir un parto nocturno. La excusa serviría esta vez, pero Mara sabía que no podría repetirla muchas veces. El lugar se veía distinto con luz de luna, más misterioso. El agua brillaba como plata líquida. Tahan la esperaba en una roca plana junto al estanque, tan quieto que parecía parte de la piedra. «¿Viniste?», dijo cuando ella se acercó. No había sorpresa en su voz, solo reconocimiento sereno. «Quiero aprender», respondió Mara sentándose junto a él, cuidando dejar espacio entre ambos. «Por Elia. Y por otros a quienes pueda ayudar». Tahan asintió,
metiendo la mano en su bolsa de piel de ciervo. «Esta noche te muestro las plantas que escuchan», dijo. «Las que nos cuentan lo que curan con su forma». Le mostró una raíz retorcida. Esta crece como un hombre encorvado por el dolor. Alivia las articulaciones cuando se hinchan. La lección siguió mientras la noche caía alrededor. Tahan le enseñó plantas que ella había pasado por alto muchas veces. Le explicó cómo la luna afectaba su fuerza, cómo preparar los remedios sin quitarles el espíritu, preservando no solo el cuerpo, sino también el alma. Mara estaba fascinada, no solo por el conocimiento, sino por la forma en que él lo compartía, con paciencia, respeto y una conexión tan profunda con la naturaleza que su propia formación como enfermera le pareció de pronto mecánica y vacía. «Tu pueblo», se atrevió a decir mientras él explicaba el uso de una corteza, «¿debe valorar mucho lo que haces?» Una sombra cruzó el rostro de Tahan. «Algunos, sí. Otros dicen que paso demasiado tiempo aprendiendo las formas de los enemigos». Miró el cañón, bañado en luz de luna. «Mi padre fue un gran hombre medicina. Cuando mi padre murió, muchos querían que siguiera únicamente su camino», dijo Tahan con voz baja, «que no buscara saberes entre los españoles ni entre los doctores blancos. Pero lo haces», observó Mara. «Sanar no debe tener fronteras», respondió él sin dudar. «El dolor es dolor, en un cuerpo apache o en uno blanco». Aquella idea retumbó dentro de Mara. Ella, que tantas veces había sido señalada por atender a quienes los demás despreciaban. «Mi familia me echó cuando quedé embarazada sin estar casada», se oyó decir. «Pero ya antes me desaprobaban por querer aprender medicina», añadió. «Decían que no era correcto para una dama». «Vuestra gente tiene ideas raras sobre lo que es correcto», comentó Tahan. Había un leve tono irónico en su voz. Mara, para su sorpresa, soltó una pequeña risa. «¿Sí? Supongo que tienes razón». La noche fue cayendo, y al despedirse, ambos acordaron volver a encontrarse. Lo que empezó como un intercambio de conocimientos sobre plantas y partos, fue creciendo con el paso de las semanas. Bajo el cielo estrellado, Tahan le enseñaba a Mara las propiedades de hierbas que ella nunca había notado. A cambio, ella compartía lo que sabía sobre alumbramientos y remedios europeos. Las conversaciones comenzaron a ir más allá de la medicina. Tahan le habló del sufrimiento de su pueblo, empujado lejos de sus tierras por los colonos. Mara, por su parte, le reveló las heridas abiertas de su exilio en Virginia. «Me llamaron deshonrada», confesó una noche, mientras sus dedos jugaban con el agua fresca del arroyo. «Mis propios padres dijeron que manché nuestro apellido. Vuestra gente tiene ideas raras sobre la vergüenza», dijo Tahan, tranquilo. «Para los míos, un hijo es siempre una bendición. Venga como venga». «¿Y el padre?», preguntó Mara, curiosa por las costumbres apache. «Un hombre que no reconoce a su hijo. No es hombre. No tiene lugar entre los nuestros». Aquella afirmación le sanó una vieja herida a Mara, la herida que le dejó Jonah Creed, el padre de Elia, cuando la abandonó. En la honestidad sencilla de Tahan, encontró una validación que no sabía que necesitaba. A medida que el verano daba paso al otoño, lo que había entre ellos fue creciendo más allá del vínculo de maestro y aprendiz. Mara se sorprendía esperando con ansias el momento de sus encuentros, vigilando la posición del sol como una adolescente enamorada. Eran cautelosos. Se veían solo cuando la luna ofrecía luz tenue pero suficiente. Hablaban en susurros. Se marchaban por caminos distintos. Elia también comenzó a encariñarse con Tahan. Él nunca llegaba con las manos vacías. Una figura tallada, una piedra especial o un cuento que le hacía brillar los ojos. Para asombro de Mara, la niña empezó a pronunciar palabras en apache con una precisión que arrancaba sonrisas raras pero profundas de Tahan. «Tiene buen oído», dijo una vez, cuando Elia nombró con seguridad una planta que él le había enseñado. «Y buen corazón. No ve diferencias como muros,
Los niños casi nunca lo hacen, respondió Mara, hasta que se les enseña a hacerlo. El comentario quedó flotando entre ellos como una verdad amarga. Una noche, con la escarcha temprana tiñendo de plata las rocas del cañón, Tahan llegó distinto, tenso, agitado. Sus pasos carecían de la serenidad habitual. ¿Qué pasa?, preguntó Mara preocupada. Soldados, dijo con el ceño fruncido. Muchos. Están quemando campamentos apache con el pretexto de vengar el robo de ganado. ¡Qué barbaridad!, dijo Mara sintiendo cómo le hervía la sangre. ¿Tu gente está bien? Por ahora nos hemos internado más en la montaña, respondió él, pero en su rostro había duda. No debí venir esta noche. Te pongo en peligro. No tengo miedo, dijo ella, aunque no era del todo verdad. Sí sentía miedo, pero no por lo que él creía. Deberías tenerlo, dijo Tahan, con la voz tensa. Silas Cutter lidera a los soldados. Es un hombre que goza con la crueldad. A Mara se le heló la sangre al oír ese nombre. Ese mismo teniente había pasado por su casa 2 veces en los últimos meses. En teoría, para asegurarse de su bienestar. Pero sus miradas y comentarios hablaban de otras intenciones. La semana pasada vino a mi casa, admitió Mara. Preguntó por ti. Tahan se quedó inmóvil. ¿Qué preguntó? Si había visto apaches cerca de mi terreno. Si lo denunciaría si llegaba a ver uno. Mara se acercó, lo suficiente como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo en el aire frío. Le mentí. Sus miradas se cruzaron a la luz plateada de la luna, y algo entre ellos se rompió. Esa distancia bien cuidada, física y emocional, se volvió insoportable. Esto no puede ser, susurró Tahan, aunque su mano se alzó con suavidad para acariciar la mejilla de Mara. ¿Por qué no?, retó ella, aún sabiendo la respuesta. Todas las normas sociales, todas las líneas entre sus mundos, lo prohibían. Tu vida quedaría en peligro. Elías se quedaría sin madre. ¿Y la tuya?, preguntó Mara. ¿Qué diría tu gente si un guerrero acogiera en su corazón a una mujer blanca? Dolor cruzó el rostro de Tahan. Algunos pedirían mi muerte. Otros simplemente me desterrarían. Su pulgar recorrió la curva de su mandíbula, y el silencio que los envolvía parecía contener el mundo entero. Pero yo ya estoy apartado en mis pensamientos, dijo Tahan. Desde aquel día en la cascada, camino entre 2 mundos. Cuando sus labios por fin se encontraron, fue como si esos mundos chocaran en silencio. Primero con timidez, y luego con la urgencia acumulada durante meses de deseo silenciado. Los brazos de Tahan la envolvieron, atrayéndola hacia su pecho con una ternura que hizo brotar lágrimas en los ojos de Mara. Esto es una locura, susurró ella contra su boca. ¿Sí?, asintió él, apoyando su frente en la de ella. Una locura hermosa. Las semanas que siguieron estuvieron cargadas de una alegría dulce y dolorosa. Sus encuentros estaban llenos de una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. Hablaban de futuros imposibles, de lugares donde pudieran vivir sin ser juzgados, de vidas que solo podían existir en otro mundo, no en este. Elia, con la intuición propia de los niños, percibió ese cambio. Tahan te hace sonreír, comentó una mañana, mientras recogían huevos del gallinero detrás de la casa. No como cuando viene el doctor del pueblo. Mara estuvo a punto de dejar caer la canasta. ¿Qué quieres decir, mi amor? Tus ojos también sonríen cuando él está, explicó Elia con sencillez. Con nadie más lo hacen. Mara quedó asombrada ante la sensibilidad de su hija. Tahan es un amigo muy especial, dijo con cautela. ¿Va a quedarse con nosotras algún día?, preguntó Elia con ilusión. La pregunta inocente le atravesó el corazón. No lo sé, respondió con honestidad. Es complicado. Elia pensó un instante, seria como una persona mayor. ¿Es porque él es apache y nosotras no? Sí.
admitió Mara. Hay quienes piensan que los apaches y los blancos no deberían ser amigos. Pues esa gente es tonta, declaró Elia convencida. A pesar del peso de la situación, Mara no pudo evitar reírse. Tal vez tengas razón, dijo. Pero esas personas tienen poder, y eso las hace peligrosas. A medida que el otoño avanzaba, Mara empezó a recibir visitas inesperadas. El doctor Emory Pike llegó desde Las Cruces, en teoría para hablar de un caso difícil, pero sus insinuaciones eran claras. El herrero viudo de un asentamiento cercano le llevó regalos, casi proponiéndole matrimonio con cada gesto. Incluso el reverendo Jude Mercer mencionó, en tono solemne, lo conveniente que sería para una mujer sola aceptar la protección de un hombre. Fue Etta Roslin quien le explicó por fin el motivo de tanto interés. Silas Cutter ha estado preguntando por ti, le dijo una tarde mientras desgranaban chícharos en el porche. Sobre tu situación. Mi situación, repitió Mara, aunque ya lo comprendía bien. Etta asintió. Su rostro arrugado lucía grave. Una mujer sola, criando una hija, sin seguir las normas de la sociedad. Eso da de qué hablar. Y el teniente escucha cuando la gente habla. Entiendo, murmuró Mara. Y hay más, añadió Etta con voz pesada. Ha preguntado por visitantes, si has recibido gente poco común. Las manos de Mara se detuvieron sobre los chícharos. ¿Qué le dijiste? Nada, aseguró la anciana. Mis ojos pueden fallar, pero aún saben reconocer a un hombre bueno, sin importar el color de su piel. Le apretó la mano con cariño. Pero ten cuidado, niña. Cutter no es de los que aceptan un no con elegancia. Esa noche, Mara aguardó en la cascada, inquieta, queriendo advertir a Tahan sobre las preguntas del teniente. Cuando él llegó, supo enseguida que ya estaba enterado. Su rostro estaba serio, sus movimientos más vigilantes que nunca. Esta noche Cutter envió hombres para seguirte, dijo sin rodeos. Los desvié, pero volverán. Un escalofrío recorrió a Mara. ¿Cómo lo supieron? Alguien vigila tu casa. Una mujer, la del cabello rojizo que vive cerca del cruce. Vera Braddock, pensó Mara, sintiendo el estómago revolverse. Esa mujer jamás le había perdonado por atender a pacientes apaches. Todavía culpaba a todos los nativos por la muerte de su hermano en una emboscada muchos años atrás. No podemos volver a vernos aquí, dijo Tahan, con tristeza en la voz. Es demasiado peligroso. ¿Entonces dónde? Preguntó Mara sintiendo el pánico subir por su pecho. Solo pensar en no volver a verlo era insoportable. Tahan se quedó en silencio largo rato, evaluando las pocas opciones. Hay un lugar, una cueva a mediodía de camino hacia el norte. Para los míos es un sitio sagrado. Pocos blancos la conocen. Le describió el lugar con precisión. En 7 días, cuando la luna no se vea, tráela contigo. Será más seguro que dejarla. Cuando se separaron esa noche, el abrazo que compartieron estaba lleno de desesperación. Los labios de Tahan se demoraron sobre los de ella. Sus manos recorrieron su rostro, como si temiera que fuera la última vez. Si no puedo venir, dijo con suavidad, ve a la misión española en San Xavier. Busca al reverendo Asa Whitlow. Dile que buscas el camino dividido. Él te ayudará. ¿Por qué no podrías venir? Preguntó Mara, inquieta ante esa posibilidad. El rostro de Tahan permaneció sereno, sin revelar nada. El mundo cambia muy rápido estos días. Siempre es bueno tener varios caminos preparados, dijo Tahan, antes de perderse entre las sombras. Mara lo vio desaparecer con una inquietud que nada tenía que ver con el frío del otoño. Por primera vez desde que esa historia entre ambos comenzó, se enfrentaba de verdad a la gravedad del mundo en que vivían. Ya no era solo cuestión de normas sociales que habían desafiado, sino del peligro real, de quienes estaban dispuestos a hacerlas cumplir a toda costa. 7 días.
pensó mientras regresaba a donde había amarrado su caballo. 7 días para prepararse, para lo que fuera que vendría, una cita secreta o el inicio de un viaje sin retorno. En el bolsillo llevaba el pequeño oso tallado que Tahan le había regalado esa noche. «Es un símbolo de protección», le había dicho. Apretó los dedos alrededor de la figurita, sintiendo en ella una fuerza ancestral, y cabalgó de regreso bajo la luz pálida de la luna, entre los senderos de Nuevo México, una mujer atrapada entre mundos, dirigiéndose a un futuro que no podía prever ni evitar. 7 días después de su último encuentro en la cascada, llegó la nieve, temprano ese año. Una capa fina y blanca cubría las rocas rojizas del cañón, dándole al territorio un silencio que inquietaba. Mara ajustó el chal gastado sobre sus hombros mientras guiaba al caballo por el estrecho camino de montaña. Delante de ella, bien envuelta en lana, iba Elia. Solo se le veía parte del rostro bajo la bufanda tejida. «¿Vamos a ver a Tahan?», preguntó la niña, su voz apagada por el viento. «Sí», respondió Mara, escudriñando el paisaje en busca de los puntos que Tahan había descrito. «Si logramos encontrar el lugar». El trayecto resultó más duro de lo esperado. La nieve había borrado los marcadores naturales del sendero. 2 veces tuvieron que dar vuelta, pues el camino se perdía entre piedras traicioneras. Y con el día acortándose, Mara comenzó a dudar. ¿Había entendido mal las indicaciones? ¿Y si, en lugar de seguridad, estaba llevando a su hija directo al peligro? «¡Allí!», exclamó Elia señalando al frente. Las 3 piedras altas que parecen hombres parados. Tahan me habló de ellas en sus cuentos. Mara siguió la dirección del dedito infantil y sintió alivio. Las formaciones rocosas se alzaban como guardianes a la entrada de una grieta en la montaña. Tal como él lo había descrito, habían hallado la cueva sagrada. Al acercarse, Mara notó una sombra moviéndose dentro de la entrada. Llevó la mano instintivamente al cuchillo en su cinturón, pero entonces lo reconoció. Tahan. De pie, enmarcado en la abertura de la cueva, el cabello recogido, su rostro mezcla de alivio y preocupación. «Llegaron tarde», dijo sin reproche, solo constatación. «Temí que no vinieran». «Nos perdimos», explicó Elia antes de que su madre hablara. «Pero me acordé de los hombres de piedra que contaste». Una leve sonrisa asomó en los labios de Tahan mientras les ayudaba a bajar del caballo. «Tienes buenos ojos, pequeña». Dentro, la cueva se abría en una cámara amplia y sorprendente. Una fogata ardía en el centro de un círculo de piedras, dando calor y una luz tenue. En las paredes, pinturas antiguas, escenas de caza, figuras de espíritu, símbolos cuyo significado Mara apenas podía imaginar. «Este lugar es sagrado para los tuyos», dijo ella mientras él llevaba los caballos hacia un rincón protegido. «Sí», respondió él al volver. «Aquí nuestros ancestros hablaban con el Gran Espíritu. Pocos forasteros lo han visto». Sus ojos se detuvieron un momento en Elia, que exploraba la cueva con esa curiosidad inocente que tienen los niños. No las habría traído aquí, si hubiera otro sitio seguro. Había algo en su voz que le heló la sangre a Mara. No era el frío de la cueva. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad. La mirada de Tahan se volvió más oscura. «Silas Cotter ha hecho públicas tus acusaciones», dijo con amargura. «Afirma que escondes espías apaches y compartes información que pone en peligro a los colonos». La miró a los ojos con firmeza. «Se habla de arresto». Las piernas de Mara flaquearon y se sentó sobre una roca plana junto al fuego. «¿Arresto? ¿Por qué?» «Traición», respondió Tahan con seriedad. «Ayudar a los enemigos de los Estados Unidos». «Eso es absurdo», exclamó ella, pero bajó la voz al ver que Elia la miraba. «Yo no he hecho nada». «La verdad no le importa a hombres como Cotter», la interrumpió él. «Ha convencido a otros de que tu labor como sanadora entre los míos amenaza la seguridad del territorio». Apretó la mandíbula y ha difundido otros rumores.
sobre la naturaleza de nuestros encuentros. Mara sintió el rostro arder, no por vergüenza, por rabia. Entonces una mujer que elige con quién compartir su vida es una traidora. Una mujer que elige a un apache, corrigió Tahan en voz baja. Eso es lo que no pueden perdonar. La realidad cayó sobre Mara como una manta pesada. Sabía que su relación era prohibida, sabía que cruzaban líneas invisibles, pero no había sentido las consecuencias. Hasta ahora, ¿qué hacemos?, preguntó, buscando su mano sin pensarlo. Tahan entrelazó sus dedos con los de ella, firmes, cálidos, pese a todo el peligro que los rodeaba. Tenemos 3 caminos, dijo. Podrías volver y negarlo todo, decir que te obligué, con solo rumores. Puede que te crean. No, dijo Mara sin dudar. No mentiré sobre lo nuestro, ni dejaré que te pinten como el culpable. Tahan asintió, como si ya supiera que esa sería su respuesta. Entonces, podemos intentar llegar a México. Más allá de la frontera, Silas Carter no tiene autoridad, dijo Tahan en voz baja. ¿México?, repitió Mara, imaginando el inmenso trayecto que eso implicaría. Son cientos de kilómetros, por tierras peligrosas. Lo sé, asintió él. Pero hay quienes podrían ayudarnos. Mexicanos, apaches pacíficos, incluso algunos blancos que no comparten el odio de Carter. Con el pulgar, trazó pequeños círculos en el dorso de su mano. Hay un lugar al sur, más allá del río, donde viven personas de sangre distinta. El primo de mi madre huyó allí hace años. Nos acogería, a ti, a Elia, a nosotros, corrigió Mara con firmeza. No solo a Elia y a mí, a ti también. Una sombra cruzó el rostro de Tahan. Esa es la tercera opción. Alejar a Carter mientras ustedes dos encuentran refugio. ¿No?, respondió ella. Una palabra cargada de miedo, terquedad y amor. No te dejaré atrás. No ahora, no después de todo. Vamos juntos, Tahan. ¿O no vamos? He perdido demasiado para perderte a ti también. Su discusión silenciosa fue interrumpida por Elia, que regresaba al fuego. Los ojos atentos de la niña se movieron de uno a otro, percibiendo la tensión. ¿Van a venir los soldados malos por nosotros?, preguntó con una franqueza desarmante. Mara y Tahan intercambiaron una mirada. Decidieron no esconderle la verdad. Con solo 6 años, Elia ya había vivido más penas que muchos adultos. Se merecía sinceridad. Sí, respondió Mara con suavidad. Silas Carter quiere separarnos de Tahan. El rostro pequeño de Elia se endureció con la misma determinación que su madre. No dejaré que lo hagan, dijo firme. Tahan debe quedarse con nosotras. Esa frase sencilla pareció sellar una decisión entre los adultos. Tahan se agachó para mirarla a los ojos. Entonces debemos viajar lejos, pequeña. Dejar atrás tu casa. Eres lo bastante valiente para eso. Elia asintió con solemnidad. No tengo miedo si ustedes dos están conmigo. Ya tomada la decisión, pasaron la noche planeando su huida. Tahan dibujó un mapa rudimentario en el suelo de la cueva, marcando la ruta. Irían hacia el suroeste, cruzando las montañas, evitando senderos principales y pueblos hasta alcanzar la frontera. Partimos al amanecer, dijo él. La nieve cubrirá nuestros rastros, y Carter no esperará que viajemos en este clima. Aquella noche, mientras Elia dormía envuelta en mantas junto al fuego, Mara y Tahan se sentaron en la entrada de la cueva, observando cómo la nieve caía en cortinas silenciosas bajo la luz de la luna. ¿Estás segura?, preguntó él. Una vez que comencemos, ya no habrá vuelta atrás. Mara pensó en el hogar que había levantado, en su práctica como curandera, en los pocos amigos que había hecho pese a ser siempre la diferente. Pensó en Tahan, el hombre que salvó a su hija, que le mostró otra forma de sanar, que despertó sentimientos que creyó muertos desde que Jonah Creed la abandonó.
Mi vida anterior terminó el día que te vi en la cascada, dijo simplemente. Todo lo que vino después ha sido el comienzo de algo nuevo. Él le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de ramas que crecen juntas. No dijeron más. No hacía falta. Eran dos almas de mundos distintos, enfrentando el mismo horizonte incierto, con el amor y la fe como únicas armas. Partieron al amanecer. Cargaban solo lo indispensable. Durante la noche, la nieve había cesado, dejando un manto blanco que dificultaría que alguien lo siguiera. Tahan abría camino, con la elegancia silenciosa de quien nació entre montañas. Mara lo seguía, con Elía montada delante. Durante 3 días avanzaron firmes a través de los riscos, evitando los pocos asentamientos desperdigados. Tahan demostró ser un guía excepcional. Hallaba senderos ocultos, pasos de caza, escondites que ella jamás habría descubierto sola. Por las noches dormían en cuevas o bajo refugios improvisados, arropados por el calor compartido. Elía se adaptó a la vida errante con una resistencia admirable. Para ella, aquello no era una fuga, era una aventura. Tahan le enseñó a leer huellas y a nombrar animales en apache. Mara le mostró qué plantas podían servir de alimento o medicina en invierno. Al 4.º día, mientras bajaban desde las alturas, Tahan alzó de pronto una mano. Paró en seco. Bajó del caballo con un solo movimiento y pegó la oreja al suelo. «Jinetes», dijo con tono grave. «Muchos. Vienen rápido». Mara sintió que la sangre se le congelaba. «¿Cutter?» «Sí». Tahan ya escaneaba el terreno, sus ojos atentos, su cuerpo tenso. «Encontraron nuestro rastro, a pesar de la nieve». «¿Cómo?», preguntó Mara mientras ayudaba a Elía a bajar. «Un rastreador», respondió él. «Alguien que conoce estas montañas igual que yo». Su rostro se endureció como piedra. Rourke Blackthorne. Solo escuchar ese nombre hizo que a Mara se le erizara la piel. Rourke Blackthorne era conocido y temido en toda la región. Hijo de apache y blanco. Había renegado de sus raíces indígenas para convertirse en uno de los cazadores de nativos más despiadados del suroeste. Si él iba tras ellos, las posibilidades de escapar sin ser vistos acababan de reducirse drásticamente. «¿Qué hacemos?», preguntó Mara, esforzándose por mantener la calma por Elía. Tahan señaló un denso bosquecillo de pinos que se aferraba a la ladera más próxima. «Escóndete ahí con Elía. Yo los distraeré. Después volveré por ustedes». «¿No?», replicó Mara con firmeza. «Nos quedamos juntos». «Si lo hacemos, nos atraparán a todos», dijo Tahan, con dulzura pero sin ceder. «Esto no es un abandono, Mara, es estrategia». Antes de que ella pudiera seguir discutiendo, los cascos se oyeron más cerca. No había tiempo para más palabras. Con un último abrazo, Mara tomó a Elía y su pequeña bolsa de pertenencias y corrieron hacia los árboles. «Cuídate», susurró mientras Tahan montaba ya a caballo. Sus miradas se cruzaron una última vez, diciéndose todo lo que no alcanzaron a pronunciar. Luego él giró las riendas y cabalgó en dirección contraria, dejando huellas tan evidentes que hasta un aprendiz podría seguirlas. Desde su escondite entre los pinos, Mara y Elía observaron cómo un grupo de 7 jinetes coronaba la colina cercana. Silas Cutter iba al frente, con su uniforme azul resaltando contra el paisaje nevado. A su lado cabalgaba un hombre delgado, de rostro endurecido, que Mara reconoció de inmediato como Rourke Blackthorne, aunque nunca lo había visto antes. El rastreador señaló las huellas frescas de Tahan y con un gesto de triunfo, Cutter guió a su grupo tras ellas. «¿Lo atraparán?», susurró Elía, su cuerpecito pegado al de su madre. «No», dijo Mara, con más convicción en la voz de la que realmente sentía. «Tahan conoce estas montañas mejor que nadie». Permanecieron ocultas mientras los ruidos de los jinetes se desvanecían. 1 minuto, 1 hora. El sol de invierno comenzó a inclinarse hacia el horizonte, alargando las sombras en la nieve.
y ellas seguían esperando. Mara luchaba contra la ansiedad que crecía a cada instante. «Ya debería haber vuelto», murmuró, más para sí que para Elia. La niña, con la sabiduría serena de quien ha vivido más de lo que debería, le apretó la mano. «Él prometió», dijo. Tahan siempre cumple sus promesas. Justo cuando Mara debatía entre seguir esperando o intentar seguir su rastro, un sonido a sus espaldas la hizo girarse de golpe, con el cuchillo ya desenfundado. «Solo soy yo», dijo Tahan, saliendo de entre los árboles por el lado opuesto al que había partido. El alivio fue tan fuerte que a Mara casi se le doblaron las piernas. «¿Estás bien?», suspiró. «Por ahora», respondió él, con rostro sombrío. «Los llevé por un camino falso que tardarán en notar. Pero Blackthorn no se dejará engañar por mucho tiempo». Mientras preparaban la marcha, Mara notó que él se movía con cierta rigidez. «Estás herido», dijo, viendo cómo protegía su costado. «No es nada», restó importancia. «Mi caballo tropezó y caí». Pero esa noche, al acampar en un barranco protegido, Mara insistió en revisarlo. Jadeó al ver el corte profundo en sus costillas. No era por una caída, era una herida de bala. «Te dispararon», exclamó, ya buscando su bolsa de medicinas. «No quise preocuparte», confesó él mientras ella limpiaba la herida. «Parece peor de lo que es». «Deberías habérmelo dicho de inmediato», lo reprendió Mara, aplicando un ungüento hecho con hierbas recogidas durante el camino. «Heridas como esta se complican rápido», añadió mientras trabajaba. Elia sostenía la pequeña linterna de lata. La luz iluminaba la piel cobriza de Tahan y los músculos marcados de su torso. Observaba en silencio, con atención, alcanzando a su madre todo lo que necesitaba. Aprendía, como aprenden los que ven con el corazón. «¿Tahan se va a morir?», preguntó de repente. Su voz era baja pero firme. «No, pequeña», respondió él antes que Mara. «Hará falta mucho más que una bala para separarme de ti y tu madre». Sus palabras, tan simples y serenas, calmaron algo profundo dentro de Mara, incluso mientras sus manos seguían ocupadas. Cuando terminó de vendarlo, sus dedos se quedaron un momento sobre la piel de él, recorriendo las cicatrices que contaban su historia como guerrero. «No puedo perderte», susurró. Tahan cubrió su mano con la suya. «No lo harás». Esa noche, mientras Elia dormía cerca, Mara se acurrucó en los brazos de Tahan, oyendo el latido firme de su corazón. Afuera, el viento murmuraba entre las ramas, prometiendo más nieve. Hablaron en voz baja del viaje por delante, de la vida que soñaban construir al otro lado de la frontera, del desafío de ser una familia mestiza en un mundo que prefería líneas claras. «No será fácil», advirtió Tahan. «Incluso en México. Habrá quienes no nos acepten». «Nada que valga la pena es fácil», respondió Mara, pensando en todo lo que ya había vencido. El rechazo de su familia, el exilio, criar sola a Elia. «Pero lo enfrentaremos juntos». Tahan la abrazó con más fuerza. «Juntos», repitió. Al amanecer, la nieve había vuelto a cubrir todo. La herida de Tahan dolía, pero no lo detenía. Siguieron hacia el suroeste, dejando atrás las montañas. El paisaje se tornaba más seco, rocoso. Los cañones reemplazaban los bosques. La vegetación se volvía escasa. La caza escaseaba. Tuvieron que depender cada vez más de la carne seca y el maíz tostado que llevaban en las alforjas. Al sexto día de viaje, llegaron a un lugar que Tahan había descrito antes. Una formación rocosa peculiar que los lugareños llamaban la mujer dormida, por su forma que recordaba a una figura femenina recostada. «Estamos a mitad de camino hacia la frontera», anunció Tahan mientras se detenían a descansar. «Si mantenemos el ritmo, 2 días más». La noticia debería haber traído alivio, pero en el pecho de Mara crecía una inquietud que no sabía explicar. Durante toda la mañana había notado a Tahan mirar hacia atrás con más frecuencia.
Su expresión se volvía más sombría con cada pausa. ¿Qué pasa?, preguntó cuando Elías se adelantó para ver unas bayas invernales. Rourke Blackthorn, respondió Tahan con seriedad. Encontró nuestro rastro. Están, quizás a mediodía detrás. El corazón de Mara se hundió. ¿Cómo puedes saberlo? Los cuervos, dijo él, señalando donde varias aves negras giraban en el cielo. En invierno siguen a los jinetes, esperando sobras. He estado observando su patrón. Aquel día apuraron el paso, deteniéndose solo lo indispensable. Al caer la noche, Tahan calculó que habían ganado algo de ventaja, pero no la suficiente como para sentirse a salvo. Acamparon sin fuego, temiendo que la luz atrajera miradas. Se abrazaron bajo las mantas, compartiendo el calor en medio del frío. El amanecer trajo otro problema. Elia despertó con una tos seca y mejillas encendidas. Los primeros signos de fiebre. Mara le dio una infusión de hierbas, pero la preocupación se le clavó como espina en el alma. Llevaba remedios para muchas dolencias, pero no aquellos más específicos que podrían necesitar si la fiebre se agravaba. No podemos detenernos, dijo Tahan, su tono suave pero firme, al ver a Mara atender a la niña. Cutter no tendrá piedad, ni siquiera por una niña enferma. Lo sé, murmuró Mara mientras ayudaba a Elia a subir al caballo y luego montaba detrás. Sentía el calor de su cuerpo. Aún no era peligroso, pero estaba cerca. Necesita descansar pronto, agregó ella casi en susurro. Tahan le acarició la mejilla con ternura. Hay un lugar adelante, una pequeña misión. El padre que vive allí ayuda a todos, sin importar color ni religión. Podemos llegar antes del anochecer. La promesa de techo y medicina les devolvió fuerzas. Continuaron avanzando con paso firme. Mara vigilando a Elia, Tahan abriendo camino. La niña dormitaba y tosía de vez en cuando. Su alegría habitual reemplazada por un silencio débil. Al ponerse el sol, descendieron hacia un valle angosto donde una construcción de adobe se alzaba junto a un riachuelo delgado. La misión era modesta, una sola estructura con campanario, rodeada de campos ahora dormidos por el invierno. San Esteban, dijo Tahan. El padre de aquí curó las quemaduras de mi prima cuando nadie más quiso ayudar. Se acercaron con cautela. Un anciano salió de la puerta con hábito marrón, llevándose la mano a la frente para ver mejor a los que venían. Padre Asa Whitlow, llamó Tahan. El sacerdote asintió, observándolos con ojos más agudos que su edad dejaba sospechar. Traes problemas a mi puerta, Tahan, comentó en un castellano marcado por acento extranjero. Su mirada se detuvo en Mara y en la niña. Buscamos refugio, respondió Tahan. La niña está enferma. El rostro del padre se suavizó al ver la fiebre en Elía. ¡Entren!, ordenó con tono firme, ya girando hacia adentro. ¡Rápido! El interior de la pequeña iglesia estaba sorprendentemente cálido, gracias a un buen fuego en una chimenea de esquina. El sacerdote los llevó hasta una cama sencilla cerca del calor. Mara acostó con cuidado a Elia. ¿Fiebre?, preguntó el padre, abriendo un viejo baúl de madera. Sí, respondió Mara. Comenzó esta mañana. Tiene tos también. Mientras el padre revisaba a Elia, Tahan tomó a Mara del brazo. Debo hablar contigo, susurró, llevándola hasta una pequeña ventana que daba al camino. Su voz tenía un peso que le hizo estremecer. ¿Qué ocurre? Blackthorn y Cutter están más cerca de lo que creía, dijo en voz baja. Quizá a 2 horas de aquí. El miedo se le subió al pecho a Mara. Debemos irnos. Tahan negó con la cabeza. Elia no puede seguir esta noche, y la misión será el primer lugar que buscarán. La miró a los ojos con firmeza. Debo alejarlos de aquí. Tú y Elia deben esconderse. No, protestó Mara. Es muy peligroso. Es la única oportunidad, insistió él con suavidad. El padre Asa tiene un sótano bajo la iglesia. Pueden esconderse ahí.
Yo distraeré a Cutter, y volveré cuando todo esté tranquilo. El recuerdo de su separación anterior en las montañas flotó entre ellos. La misma estrategia, el mismo riesgo. Pero ahora, con Elia enferma, el peso era mayor. «Prométeme que volverás», susurró Mara apretando sus manos. «Lo prometo», dijo Tahan con los ojos oscuros y serios. «Nada me impedirá volver a encontrarte». Su despedida fue breve, pero intensa. Un abrazo desesperado y un beso que llevaba miedo y deseo entrelazados. Elia, sumida en un sopor febril, apenas abrió los ojos cuando Tahan le tocó suavemente la frente y le susurró que volvería pronto. El reverendo Asa Whitlow reveló entonces la entrada secreta al sótano. Una trampilla camuflada bajo una alfombra tejida. Mara sintió cómo se le partía el corazón. Sabía que el plan de Tahan era necesario, pero cada fibra de su ser quería gritar que no se separaran otra vez. «Es un hombre sabio, tu apache», comentó el reverendo Asa mientras ayudaba a bajar a Mara y a su hija al espacio estrecho bajo el suelo. «Y valiente». «Como pocos», respondió Mara con la voz quebrada por la emoción. «¿Lo bendecirá, padre? ¿Por su seguridad?» Los ojos arrugados del sacerdote brillaron suavemente. «Ya lo he hecho, hija mía, muchas veces». Le pasó una pequeña lámpara de aceite y una manta enrollada. Ahora toca rezar y esperar. La trampilla se cerró, dejándolas casi en completa oscuridad, con solo un pequeño círculo de luz titilando en medio del sótano. Mara acurrucó a Elia contra su pecho, sintiendo el temblor de su cuerpecito febril a cada respiración. Desde arriba alcanzaba a oír las voces bajas de Tahan y del sacerdote. Luego, el crujido de la puerta abriéndose. Tahan se había ido, una vez más, cabalgando hacia el peligro para protegerlas. Mara cerró los ojos y elevó una oración muda, no a un Dios concreto, sino a cualquier fuerza que velara por aquel hombre que amaba. Allí abajo, abrazada a su hija enferma en un rincón oscuro de la misión de San Esteban, Mara Ellsworth se quedó esperando, suspendida entre la esperanza y el miedo, entre la vida que habían dejado atrás y el futuro incierto que tal vez las esperaba, si sobrevivían la noche. La lámpara de aceite titilaba, proyectando sombras vacilantes sobre las paredes de tierra. Mara presionaba un paño húmedo contra la frente ardiente de Elia, intentando calmar la fiebre que no había hecho más que subir desde que se ocultaron allí. Arriba, se oían los pasos del reverendo Asa. De vez en cuando se detenía cerca de la trampilla, como para hacerle saber que seguía allí, vigilante. ¿Cuántas horas llevaban ocultas? ¿4? ¿5? Allí abajo, sin luz ni referencia, el tiempo se desdibujaba. Elia se agitaba entre sus brazos, murmurando palabras mezcladas entre inglés y algunas frases en apache que había aprendido de Tahan. «Shh, mi amor», susurró Mara, acariciando sus rizos sudorosos. «Descansa ya». Un ruido seco arriba la hizo paralizarse. Botas golpeando el suelo de madera. Voces. Varias. Silas Cutter había llegado. «Sé que estuvieron aquí», tronó su voz con tono de mando. «Los rastros llegan directo hasta su puerta, padre. Muchos viajeros buscan refugio en San Esteban», respondió el reverendo Asa con un tono tranquilo pero firme. «Y yo no interrogo a los que vienen con necesidad». «Esto no es caridad», espetó Cutter. «Es encubrimiento de fugitivos y enemigos del territorio. Esa mujer es requerida para ser interrogada, y el apache es un asaltante sospechoso». «¿Sospechoso o simplemente apache?», replicó el sacerdote. Se hizo un silencio tan tenso que Mara creyó sentir la ira de Cutter vibrando a través del suelo. Tapó suavemente la boca de Elia con la mano, temiendo que una tos las delatara. «Registren todo», ordenó Cutter. «Cada rincón». El corazón de Mara retumbaba en su pecho. Oía los pasos fuertes sobre su cabeza, muebles moviéndose, puertas azotadas, incluso el altar siendo revisado.
Los ojos de Elia se abrieron, grandes, asustados. Mara le llevó un dedo a los labios. Silencio. La niña asintió, entendiendo aunque su fiebre no cedía. «Aquí solo estoy yo», insistió el reverendo Asa mientras el registro seguía. «¿Y dónde podrían haber ido?», rugió Cutter. «Sus huellas terminan aquí». «Quizás continuaron a pie», sugirió el sacerdote. «O tal vez el apache usó sus artes para ocultar el rastro». Otra voz intervino entonces, más baja, con un acento que denotaba familiaridad con los pueblos nativos. «Rourke Blackthorne». «Solo un caballo salió», dijo él. «El apache cabalgó hacia el sur, rápido, como si quisiera distraernos». «¿De qué?», preguntó Cutter en seco. Silencio. Mara imaginó a Blackthorne escaneando el suelo, viendo, quizás, la alfombra mal alineada. La apretó contra sí, y con la mano libre tocó el mango del cuchillo en su cinturón. «De un rastro frío», dijo al fin Blackthorne. «La mujer y la niña debieron separarse antes. O nos está haciendo perseguir humo mientras ellas toman otra ruta hacia la frontera». Cutter soltó una maldición que resonó en el lugar sagrado. «¿A dónde irían? ¿Qué poblados hay a un día de distancia?» «San Miguel está a unos 30 kilómetros al suroeste», sugirió el reverendo Asa. «Muchos viajeros descansan allí antes de cruzar». Mara entendió en ese instante. El sacerdote mentía para protegerlas. San Miguel estaba en la dirección contraria. «Cabalgaremos hacia San Miguel», decidió Cutter. «Blackthorne, toma a 2 hombres y sigue el rastro del apache. Lo quiero vivo si es posible. Él nos llevará hasta la mujer». «¿Y si no es posible?», preguntó Blackthorne, su tono revelando que prefería lo segundo. «Entonces tráeme pruebas de que no volverá a molestar este territorio», respondió Silas Cutter con frialdad. Se oyeron ruidos de movimiento, hombres recogiéndose, armas revisadas, correas ajustadas. Finalmente, la pesada puerta de la misión se abrió y se cerró con fuerza. Los cascos de los caballos se alejaron poco a poco, fundiéndose con el silencio del amanecer. Pasaron varios minutos antes de que unos pasos suaves se acercaran a la trampilla. «Se han ido», anunció en voz baja el reverendo Asa Whitlow, levantando la entrada oculta. «Pero regresarán cuando descubran que los envié en dirección equivocada». Mara emergió del escondite, ayudando a Elía a subir por la escalera tosca. La fiebre de la niña había empeorado. Su cuerpecito ardía como si tuviera brasas en el pecho. «Necesita medicina», dijo Mara con urgencia. «Algo más fuerte que lo que yo traigo». El sacerdote ya rebuscaba en un gabinete cerca del altar. «Me llegan suministros desde Ciudad de México», explicó, sacando un pequeño frasco de cristal. «Quinina para la fiebre y hierbas para la tos». Mientras preparaba el remedio, Mara acomodó a Elia en un catre junto al fuego. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regresen?», preguntó. «Un día, como mucho», respondió el reverendo. «Menos, si Rourke Blackthorne se da cuenta del engaño». Miró hacia la ventana donde ya asomaban los primeros reflejos grisáceos del alba. «Tu amigo Apache. No es solo un compañero de camino, ¿cierto?». Mara sostuvo la mirada del anciano esperando un juicio, pero encontró compasión sincera. «¿No? Es mucho más». El sacerdote asintió lentamente. «El amor ya es lo bastante raro en este mundo cruel, como para que los hombres vengan a imponer reglas sobre quién puede compartirlo». Le entregó el frasco de medicina. «Esto la ayudará, pero necesita descanso. Descanso de verdad, no más viaje». «No tenemos ese lujo», respondió Mara, administrando con cuidado el líquido amargo a su hija. «No mientras Cutter siga cazándonos». «Quizás sí lo tengan», replicó el cura con un brillo de esperanza en la voz. «Estuve pensando mientras ustedes estaban ocultas. Existe un camino hacia la frontera que ni siquiera Blackthorne consideraría». El corazón de Mara dio un vuelco. «¿Qué camino?». «El viejo sendero de contrabandistas por el Cañón del Diablo.
explicó Asa, extendiendo un mapa rudimentario sobre la mesa. Es peligroso, pasos estrechos, terreno difícil, pero recorta 3 días hasta México. Lo mejor es que casi nadie lo conoce. ¿Y Tahan?, preguntó Mara. ¿Cómo nos encontrará? El viejo sacerdote sonrió. He enviado un mensaje con un joven yaqui que colabora aquí en la misión. Si tu apache regresa por su rastro, como sospecho que hará, el chico lo guiará hacia ti. Por primera vez desde que huyeron, Mara sintió esperanza verdadera. Tomó entre sus manos las del sacerdote, ásperas y marcadas por los años. ¿Por qué nos ayuda? Está arriesgando mucho con Cutter. Los ojos del reverendo Asa se arrugaron más aún con una sonrisa tranquila. He vivido demasiado tiempo, y he visto demasiada injusticia, como para darle la espalda al amor cuando lo tengo frente a mí, sin importar su forma. Le apretó las manos con cariño. Además, el teniente Cutter y yo tenemos historia. No me intimida. A medida que avanzaba la mañana, la fiebre de Elia comenzó a ceder gracias al remedio. Mara se preparó para partir, reuniendo provisiones mientras el sacerdote explicaba los peligros del sendero. Esperen hasta que caiga el sol, recomendó Asa. La entrada al cañón es menos visible con la luz baja, y la oscuridad los protegerá en los tramos más expuestos. Las horas pasaron con lentitud desesperante. Mara alternaba entre atender a su hija, cuya energía comenzaba a regresar, y vigilar la línea del horizonte en busca de Tahan, o del regreso de Cutter. Cuando el sol empezó a esconderse, la ansiedad se instaló con más fuerza. ¿Y si capturaron a Tahan? ¿Y si Blackthorn siguió su orden y trajo de vuelta pruebas de que el apache ya no representaría amenaza? ¿Vendrá?, dijo el sacerdote, como si pudiera leerle el pensamiento. Ten fe. La fe nunca ha sido mi fuerte, confesó Mara. El sacerdote sonrió suavemente. Y sin embargo, has mostrado más fe que muchos que la proclaman en voz alta. Has creído en un futuro que otros dijeron imposible. Confiaste en tu corazón, cuando la sociedad te dijo que estaba equivocado. Le entregó una pequeña cruz de madera. Guárdala, no por un Dios que tal vez dudes, sino como recordatorio de que incluso en el cañón más oscuro, siempre hay un sendero, si uno se atreve a seguirlo. Al caer la tarde, Mara hizo los últimos preparativos. Elia, aunque débil aún, estaba despierta y deseando reencontrarse con Tahan. Viajarían en la única mula de la misión. Lenta, sí, pero segura para los pasos del cañón. Es hora, dijo el reverendo Asa, mientras el sol tocaba las cimas del oeste. Mara lo abrazó con fuerza. Jamás podré pagar su bondad. Vive bien, respondió él con calma. Ama sin miedo. Eso será suficiente pago. Se disponían a partir cuando Elías soltó un grito emocionado, señalando hacia la cresta del norte. ¡Mira! Una silueta solitaria aparecía, recortada contra el cielo encendido. Incluso desde lejos, Mara reconoció la forma en que se fundía con su caballo, como si fueran uno solo. Tahan, susurró con el alma aliviada. Lo vieron descender por la ladera con naturalidad, como si llevara años cabalgando por ahí. Su aproximación, por una ruta alternativa, dejaba claro que había dado un rodeo amplio para evitar ser seguido. Cuando por fin llegó hasta ellas, Mara notó el agotamiento marcado en su rostro. Nuevos cortes, moretones, señales de un trayecto difícil. Pero estaba vivo. «¿Volviste?», dijo ella mientras él desmontaba. «Lo prometí», respondió Tahan, con una sencillez que decía más que cualquier explicación. Elia, con un grito de alegría, se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia él, débil, pero decidida. Tahan la alzó en sus brazos y sus rasgos duros se suavizaron cuando la niña le rodeó el cuello con los bracitos. «Sabía que regresarías», declaró con convicción absoluta. Por encima de la cabeza de Elia, la mirada de Tahan se encontró con la de Mara. «Cutter se fue hacia San Miguel, pero no tardará en volver», explicó ella rápidamente.
El reverendo Asa Whitlow nos mostró otro camino hacia la frontera. El sacerdote se acercó, saludando a Tahan con respeto. El sendero del Cañón del Diablo, explicó. Peligroso, pero directo. ¿Lo conoces? Tahan asintió con gravedad. Mi tío lo mencionó alguna vez. Pocos lo intentan. Pocos tienen razones tan fuertes como ustedes, dijo el reverendo Asa. Deben partir ahora, antes de que Rourke Blackthorne descubra que los desvié. Partieron sin demora, conscientes del riesgo, con Elia segura delante de Tahan en su caballo y Mara montada sobre la mula de la misión. Se despidieron del anciano que había arriesgado tanto por ellos. «Vayan con Dios», exclamó el sacerdote mientras se perdían en la oscuridad creciente. «O con cualquier fuerza en la que confíen». La entrada al Cañón del Diablo estaba escondida entre formaciones rocosas imposibles de atravesar, sin las indicaciones precisas del reverendo. Unos 2 kilómetros al sur de la misión. «Mantente cerca», indicó Tahan al entrar en el paso sombrío. El sendero se estrecha más adelante. No exageraba. Pronto, el camino se volvió una cornisa apenas suficiente para que pasaran de uno en uno. Debajo, el sonido lejano pero constante de un río invisible llenaba el silencio. Viajaron durante toda la noche. Tahan al frente, guiando con la seguridad de alguien que conocía la tierra como si fuera parte de él. Elías se dormía y despertaba en su pecho, mientras Mara seguía atrás, una mano en las riendas, la otra tanteando la pared del cañón, para asegurarse de no perder el equilibrio. El amanecer los encontró aún dentro del laberinto de piedra. Los primeros rayos del sol revelaron la magnitud abrumadora de su entorno, paredes rojas y anaranjadas que se alzaban como catedrales, y un río abajo, delgado como un hilo de plata, descendiendo a borbotones entre las rocas. «¿Vamos bien?», dijo Tahan mientras descansaban junto a un manantial que brotaba de la roca. «Si seguimos así, llegaremos a la frontera al anochecer». Mara estiró el cuerpo dolorido, mirando cómo Elia exploraba unas flores que crecían, con terquedad milagrosa, en una grieta de la piedra. «¿Y después?», preguntó en voz baja. Tahan la miró con ternura. «Después encontraremos a la prima de mi madre en Santa Teresa. Comenzaremos de nuevo». Le acarició la mejilla con suavidad. Juntos, la paz del momento se rompió de golpe con un sonido que heló la sangre. Un disparo seco, seguido del impacto de una bala contra la roca, muy cerca de ellos. «Blackthorne», dijo Tahan con el rostro endurecido. Ya se dio cuenta del engaño del reverendo. De inmediato se movió para ayudar a Elia a subir al caballo. «¿Cómo encontró este sendero?», preguntó Mara mientras ayudaba a su hija. «De la misma forma que nosotros», contestó Tahan, observando los bordes del cañón. «Alguien se lo dijo. No hubo tiempo para más». Otro disparo retumbó en el cañón, más cercano esta vez. Montaron de inmediato, avanzando por el angosto sendero a un ritmo peligroso. Las siguientes horas se convirtieron en una carrera frenética. Tahan los guiaba, y detrás se oían más disparos, voces. Al menos 2 hombres lo acompañaban. El sendero se volvía ancho por momentos, permitiéndoles acelerar, pero luego volvía a estrecharse hasta obligarlos a desmontar y llevar a los animales a pie por tramos traicioneros. «La frontera no puede estar lejos ya», dijo Mara durante una pausa breve para dar descanso a los animales. «Seguro que al cruzar, se rendirán». Tahan no compartía su optimismo. «Cater no se rendirá tan fácilmente, no después de lo que hemos logrado». Revisó su rifle, un arma que había preferido no usar en todo el trayecto. «Debemos estar listos para defendernos». El silencio entre ellos decía lo que no se atrevía a pronunciar. Si había enfrentamiento, sus posibilidades eran escasas. Mara pensó en Elia, que dormitaba febril y débil en la silla, ajena al peligro que los rodeaba. «Debe haber otra forma», insistió ella, negándose a aceptar la idea de pelear. Tahan escudriñó el cañón adelante, fijándose en detalles que a Mara le pasaban desapercibidos. Allí,
señaló. El camino se divide alrededor de una enorme roca. El sendero izquierdo lleva directamente al cruce fronterizo, dijo Tahan con voz baja. El derecho parece terminar en seco, pero conecta con una red de cuevas que mi gente usaba como refugio. Mara comprendió de inmediato. ¿Un lugar donde escondernos mientras ellos siguen? Sí, confirmó él, pero alguien debe guiarlos por el camino principal. Hacerles creer que todos fuimos por allí. La implicación fue clara. De nuevo tendrían que separarse. No, protestó Mara. Esta vez no. Tahan le tomó las manos con ternura. Elia te necesita, y yo puedo moverme más rápido solo, engañarlos mejor. Ella sabía que tenía razón, pero la idea de otra despedida, quizá la última, la desgarraba. Prométemelo, susurró con desesperación. Prométeme que nos encontrarás. En lugar de responder con palabras, Tahan sacó algo de su bolsa. Era una tira de cuero trenzada con pequeñas cuentas turquesas. En la costumbre de los míos, dijo con solemnidad, esto es una promesa, no de posesión, sino de caminar juntos, pase lo que pase. Deslizó el anillo en su dedo. Te encontraré en esta vida o en la próxima. El sonido de cascos acercándose interrumpió su despedida. Con un abrazo apretado, se separaron. Mara y Elia tomaron el camino oculto hacia las cuevas, mientras Tahan avanzaba por el sendero principal, dejando huellas claras para que Rourke Blackthorne las siguiera. La entrada estaba justo donde él había dicho, escondida tras unos enebros bajos. Dentro, la cueva se abría en varias cámaras, algunas decoradas con pinturas antiguas, similares a las del santuario donde habían decidido huir. ¿Tahan estará bien?, preguntó Elia, mientras se acomodaban en la cámara más profunda, lejos de cualquier mirada. Sí, respondió Mara, con el corazón rezando que así fuera. Es muy listo. Conoce bien estas montañas. Esperaron en tenso silencio, escuchando cualquier señal que revelara el resultado de la arriesgada maniobra de Tahan. Pasaron horas. La luz cambiaba en la entrada, avanzando lentamente por el suelo de piedra. Elia, agotada, acabó durmiendo apoyada en el regazo de su madre. Y justo cuando la oscuridad comenzaba a llenarlo todo, un ruido en la entrada hizo que Mara se llevara la mano al cuchillo. Movió con cuidado a Elia detrás de ella, lista para defenderla hasta el último aliento. Mara, susurró una voz apenas audible. El alivio la atravesó de golpe. Corrió hacia él, Elia justo detrás. Tahan estaba en la entrada, recortado contra el cielo anaranjado. Vivo, pero claramente herido. Sostenía su costado, donde una mancha oscura se extendía por su camisa de cuero. «Estás herido», exclamó Mara corriendo a sujetarlo cuando trastabilló. «Blackthorne», murmuró, «es más hábil de lo que creía». Mientras lo ayudaba a entrar más profundo, Mara examinó la herida con ojos de sanadora. La bala había atravesado su cuerpo de lado a lado, sin tocar órganos vitales, pero la pérdida de sangre era preocupante. Con rapidez, utilizó las hierbas de su bolsa para limpiar y vendar la herida, mientras Elia sostenía la lámpara. ¿Y los otros?, preguntó ella al terminar. «Dos regresaron cuando llegamos a una zona escarpada», dijo Tahan, acomodándose con esfuerzo. Blackthorne siguió solo. «¿Y ahora?», insistió ella. Una sonrisa amarga curvó los labios de Tahan. «Ya no nos seguirá más». Mara no pidió más detalles. Su mirada bastaba para saber que aquel hombre había encontrado su final en algún rincón del cañón. «Cáter enviará a otros», murmuró Mara. «Sí», asintió él, «pero no esta noche, y mañana estaremos en México». Esa noche descansaron por turnos, velando con desvelo a pesar de la herida. Al amanecer, retomaron el camino. Iban más despacio pero con la esperanza encendida. A media mañana, el cañón se abrió poco a poco. Las paredes eran menos verticales, más amables. «Allí», señaló Tahan, «más allá de esas colinas».
Está México. La visión les dio nuevas fuerzas. Incluso Elia, callada desde la herida, sonrió al ver el horizonte despejado. Avanzaron hasta salir del cañón, cruzando por terreno bajo y cubierto de matorrales. Al coronar una pequeña loma, el paisaje se abrió por completo. Frente a ellos, un río poco profundo brillaba bajo el sol. Era la frontera. Al otro lado, México. Libertad. Lo logramos, susurró Mara con incredulidad. Aún no, advirtió Tahán, escaneando el entorno. Falta cruzar. Se acercaron al agua con cautela, atentos a cualquier patrulla. El río parecía tranquilo, el nivel bajo, la corriente débil. Sus monturas podrían cruzarlo sin problema. «Espera», dijo Tan de pronto alzando la mano. Mara siguió su mirada. Un jinete se acercaba desde el lado americano. Uniforme azul. Silueta inconfundible. «Cutter», dijo ella en voz baja. Había venido solo, tal vez imaginando su destino y tomando un camino distinto para interceptarlos. «Está solo», observó Mara sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «Sí», asintió Tahán con gravedad, «pero viene armado y desesperado, y esos son los más peligrosos». Les quedaban dos opciones: intentar llegar al río antes que Silas Cutter o plantar cara y enfrentarlo. Con Tahán herido y Elia aún recuperándose de su fiebre, lo más sensato era correr. Pero algo en la determinación del teniente le hizo entender a Mara que, ni cruzando a suelo mexicano, los dejaría en paz. «Esto termina aquí», dijo ella con voz firme, a pesar del nudo en la garganta. «De una forma o de otra», añadió Tahán, comprendiendo. Le pasó las riendas de su caballo. «Cruza con Elia. Yo lo enfrentaré». «No», respondió Mara sin vacilar. «Lo enfrentamos juntos, como iguales, como familia». Sus palabras le dieron fuerzas a Tahán. Se irguió, aferrando su rifle mientras la silueta del teniente se acercaba. Silas Cutter detuvo su caballo a unos 20 pasos, su rostro enrojecido, entre el cansancio y la ira. «Señora Ellsworth», llamó en voz alta. «Esto ya ha ido demasiado lejos». «Estoy de acuerdo», respondió Mara con serenidad. «Por eso nos marchamos de este territorio. No tiene más razones para seguirnos». Cutter soltó una carcajada vacía. «¿Ninguna? Ha huido con un salvaje. Ha desobedecido a la ley. Y ahora parece dispuesta a escapar con él». Apoyó la mano sobre la pistola. «Yo diría que tengo de sobra». «El único salvaje aquí», replicó Mara, «es el hombre que persigue a una madre y su hija a través del desierto, solo por elegir con quién compartir su vida». El rostro de Cutter se tensó. «Aún no es tarde», dijo, cambiando de tono, fingiendo compasión. «Denuncia al Apache. Diga que la obligó. Aún puedo garantizar su seguridad. Unas preguntas incómodas. Nada que una viuda decente no pueda superar. La misma oferta envenenada que le hizo en su casa. Rendirse a su autoridad. Y quizá, después, a su cama». «Mi lugar está con Tahán», dijo Mara con voz clara. «Y el de Elia está con los dos. Cruzaremos a México, teniente. Puede dejar que lo hagamos. ¿O qué?», interrumpió él, desenvainando el arma. «¿Van a detenerme? ¿Un apache herido? ¿Una niña enferma y una mujer contra un oficial del ejército?» «Sí», dijo Mara, tomando la mano de Tahán. Su serenidad descolocó a Cutter. Lo vio dudar, como si por primera vez comprendiera el lazo inquebrantable que unía a esa mujer y ese guerrero. El amor que los había hecho resistir todo. «Esto no ha terminado», gruñó, levantando el arma. Lo que pasó después fue tan rápido que Mara apenas lo recordaría con claridad. Silas disparó. El tiro se desvió cuando su caballo se agitó. Tahán, herido y todo, se movió como un rayo. En un solo movimiento sacó su rifle y disparó. El impacto fue certero. Cutter soltó su pistola y cayó del caballo con un golpe sordo.
Su rostro reflejaba sorpresa, mientras la mancha roja se extendía por su uniforme. Por un momento, todo quedó en silencio. ¿Está muerto?, preguntó Elia en voz baja. Tahan bajó de su caballo, se acercó y lo comprobó. Sí, confirmó. Ya no nos perseguirá. Mara no sintió alegría, solo un cansancio profundo y alivio. Habían llegado al final de la huida. Bajó, ayudó a Elia a desmontar. Los tres se quedaron allí, junto al río que marcaba la frontera entre su pasado y lo que venía. ¿Y ahora qué?, preguntó la niña mirándolos con total confianza. Tahan y Mara se miraron. Sin palabras, se dijeron todo. Tahan extendió su mano a Elia. Mara tomó la otra. Un círculo cerrado, completo. Ahora, dijo Tahan con suavidad, cruzamos el río, como familia. Y así lo hicieron. Mano a mano, caballo a caballo. Entraron en las aguas frescas del río, dejando atrás el cuerpo de un hombre y todo lo que él representaba. El agua les rozaba las botas, fría pero purificadora, llevándose el polvo del viaje y el miedo. Al pisar la orilla sur, Mara se giró por última vez. Miró la tierra que fue su refugio y su prisión, y luego dio media vuelta. Delante de ellos, México, un lugar donde podrían comenzar de nuevo, donde Elia crecería entre dos culturas, donde el amor sería más fuerte que cualquier frontera. Hogar, murmuró Mara, sin saber si era afirmación o pregunta. Hogar, respondió Tahan, rodeándola con el brazo mientras Elia corría delante, explorando su nuevo mundo con la curiosidad de siempre. Y juntos, caminaron hacia ese futuro compartido. Una sanadora, un guerrero, y una niña que, un día, llevaría en sí la sabiduría de ambos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.